hoy pudimos abrir nuestros ojos y podemos respirar. Lamentablemente hubo gente que no pudo ver este día. Hubo gente que murió anoche, que murió durante la madrugada, pero tú estás aquí hoy. Tú estás aquí hoy. Eso es más que motivo suficiente para adorarle, para exaltarle, para glorificar el nombre que es sobre todo nombre. Yo creo que Cristo se merece toda nuestra alabanza, toda nuestra adoración, toda nuestra fidelidad, toda nuestra pasión se la merece Cristo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor, porque si te tenemos a ti, lo tenemos todo, papá. Lo tenemos todo, todo, todo. En tus manos estamos seguros. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Si lo crees conmigo, dile amén. Mi alma te adora, papá. Mi alma te glorifica, Señor. En esta misma unción, en esta misma atmósfera del Espíritu Santo, quiero impartir la palabra rápidamente, continuando la disertación del libro de Nehemías. Hace unas semanas atrás comenzamos la serie de Activando los Nehemías en este tiempo. Y yo quiero que te mantengas con la expectativa, que te mantengas con el ánimo, con el alma, con el espíritu de recibir lo que Dios tiene para ti en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret. En el libro de Nehemías podemos encontrar muchos tesoros y muchas enseñanzas. Podemos encontrar, gloria al nombre del Señor, lo que Dios quiere hablar a esta iglesia en este tiempo y en esta temporada. Por eso es que el tema de esta enseñanza es activando los Nehemías. Porque si hay algo que produce la palabra de Dios, es que la palabra de Dios activa algo en ti. La palabra de Dios se supone que active algo dentro de ti, ¿verdad que sí? Porque la palabra de Dios es viva. Bájalo un poquito. La palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es poderosa, la palabra de Dios es eficaz, es más cortante que toda espada de doble filo. Y cuando nosotros prestamos nuestro oído a escuchar la palabra del Señor, algo tiene que pasar en nuestro interior. En el nombre de Jesús de Nazaret. Y quiero que vayamos al libro de Nehemías capítulo 2. Libro de Nehemías capítulo 2, donde nos quedamos el jueves pasado. En el libro de Nehemías capítulo 2, en el verso 1 en adelante. Y dice la palabra de la siguiente manera en el libro de Nehemías capítulo 1. Nehemías capítulo 2, verso 1. Y dice la palabra: un día en el mes de Nisán del año 20 del reinado de Artajerjes, al ofrecerle vino al rey, como él nunca me había visto triste, me preguntó: ¿por qué estás triste? Y continúa diciéndole el rey a Nehemías: no me parece que estés enfermo, así que debe haber algo que te esté causando dolor. Miren qué interesante. Él le dice a Nehemías: no me parece que estés enfermo, así que debe haber algo que te esté causando dolor. Habíamos disertado el jueves pasado de cómo el rey, escucha bien, de cómo el rey estaba atento, diga conmigo atento. Estaba atento a Nehemías, estaba observándolo para poder conocer los cambios de ánimo de Nehemías. Es porque el rey estaba mirándolo todo el tiempo, lo estaba observando, estaba atento a lo que a Nehemías le estaba pasando. Y hablábamos de la importancia de nosotros mantener nuestro servicio al rey, porque mientras nosotros le estamos sirviendo al rey, el rey nos está mirando a nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mientras tú te mantienes sirviendo, mientras tú te mantienes haciendo lo que Dios te mandó a hacer, el rey te está mirando, el rey está poniendo su mirada en ti. Ahora bien, como estuvimos diciendo la vez pasada, desde el momento dado en que Nehemías se entera de lo que estaba pasando en Israel, hasta este punto donde el rey está mirando en el capítulo 2 del libro de Nehemías, algo sucedió, y es que hubo un tiempo de espera. Diga conmigo, hubo un tiempo de espera. Si hay algo que nosotros debemos aprender, abuela, en la vida del cristiano, es que cuando nosotros oramos, cuando nosotros le pedimos algo a Dios, en el momento en que se vaya a cumplir, hay un tiempo de espera. Diga conmigo, hay un tiempo de espera.
Dile al que está a tu lado, aprende a esperar en Dios. Aleluya. Una de las cosas más difíciles en el reino, una de las cosas más difíciles en el evangelio es aprender a esperar en Dios. ¿Por qué? Porque una de las cosas que nosotros nos caracteriza como latinos es que nosotros somos gente desesperada. Nosotros queremos las cosas rápido. Nosotros queremos orar hoy y que Dios nos responda mañana. Queremos que Dios nos prometa hoy y queremos ver el cumplimiento mañana. Pero te tengo noticia, hay momentos donde tienes que aprender a esperar. Ahora, la pregunta es, ¿qué yo hago mientras espero? La pregunta es, ¿qué yo hago mientras espero? Número uno, una de las cosas importantes que tú tienes que hacer mientras tú esperas es que nunca dejes de servir a Dios. Nunca dejes de servir a Dios aunque no veas el cumplimiento de lo que Dios te prometió. Nunca dejes de servirle a Dios mientras esperas el cumplimiento de la palabra que Dios te entregó. Sigue sirviendo, número uno. Número dos, sigue orando. Dile al que está a tu lado, sigue orando. Dile al que está a tu lado, sigue orando. Sigue orando, sigue orando, sigue orando. Si hay algo que Nehemías aprendió en el tiempo de espera, es aprender a seguir orando. Pastor, ¿por qué Nehemías siguió orando? Porque tu perseverancia en la oración habla de tu confianza en Dios. Si tú confías en Dios, si tú le crees a Dios, aún en medio de la espera, tú te vas a mantener orando. Si le crees a Dios, sigue adorando. Si le crees a Dios, sigue sirviendo. Si le crees a Dios, sigue orando. Ahora bien, algo que también tenemos que aprender es que cuando nosotros estamos esperando algo de parte de Dios, tenemos que aprender a operar en sabiduría. Diga conmigo, en sabiduría. Dile al que está a tu lado, sé sabio. La sabiduría es importante porque la sabiduría te enseña, escucha bien, la sabiduría te enseña a cómo operar, a cómo actuar en medio de los tiempos de Dios. Una de las cosas que nosotros podemos ver en la historia de Nehemías era que cuando Dios le permite saber lo que estaba pasando con las murallas, al tiempo en que el rey le pregunta qué es lo que está pasando, pasó un tiempo determinado. Ahora bien, en ese tiempo, escucha bien, en ese tiempo Nehemías no dijo y Nehemías no hizo nada. Escucha bien, Nehemías no dijo y Nehemías no hizo nada. Otro de los grandes problemas que usted y yo tenemos es que mientras Dios no habla, nosotros queremos tomar decisiones por Dios. Pero es que, pastor, yo llevo tanto tiempo orando y Dios no me habla, voy a tener que tomar una decisión. Ese es tu gran problema. Pero es que yo llevo 4 meses orando, pues te faltan 4 meses más. Pero, pastor, ¿hasta cuándo voy a tener que seguir orando? Hasta que Dios te responda. Porque uno de los grandes problemas que nosotros tenemos es que nosotros queremos ponerle el término y los plazos a Dios. Dios responde cuando Él quiere, Dios hace como Él quiere, Dios contesta cuando Él quiere. No, Dios no tiene que ajustarse a nuestras demandas. Somos nosotros los que tenemos que ajustarnos a las demandas de Dios. Aleluya, gracias Margarita, solamente tú dijiste amén. Dios no tiene que ajustarse a tus demandas. Dios no tiene que ajustarse a tus caprichos. Aprende tú a ajustarte a las demandas de Dios. Hubo un tiempo donde Nehemías se mantuvo en silencio. Hubo un tiempo donde Nehemías se mantuvo orando. Hubo un tiempo donde Nehemías se mantuvo callado. Porque la gente que opera en sabiduría sabe cuándo actuar y cuándo quedarse quieto. La gente que opera en sabiduría sabe cuándo hablar y cuándo quedarse callado. Dile al que está a tu lado, hay veces que calladito te ve más bonito. Aleluya, aleluya. Hay veces que tienes que aprender a hacer silencio. Nehemías aprendió a estar tranquilo, a estar en silencio. ¿Sabes por qué? Porque la gente de oración, escucha bien, la gente de oración sabe que Dios tiene todo fríamente calculado. La gente de oración sabe que Dios tiene todo orquestado debajo del cielo.
Y la gente de oración sabe que en el momento menos esperado, en el momento que menos tú piensas, es que Dios va a mover la ficha para comenzar a cumplir lo que un día Él te prometió. Por esa razón Nehemías se mantuvo orando, Nehemías se mantuvo sirviendo, Nehemías se mantuvo haciendo lo que le correspondía hacer. Y cuando menos se lo esperó, el rey puso su mirada en él y le dijo: ¿qué te está pasando? Porque cuando tú te encargas de los asuntos del rey, el rey se va a encargar de tus asuntos. Cuando tú te encargas de servirle al rey, el rey va a comenzar a mirar tu necesidad. Cuando tú te encargas en enfocarte en lo correcto, dile al que está a tu lado: enfócate. Vamos, díselo, pero grítaselo, dile: enfócate. Deja de estar pensando en pajaritos preñados, en novio, en novia, en mujer, en aquello, en lo otro, y ponte a buscar a Dios. Aleluya. Porque cuando tú te enfocas en lo de Dios, todo lo demás vendrá por añadidura. Pregúntenle a la tsunamita. La tsunamita, lo único, diga conmigo, lo único que la tsunamita quería era que la presencia de Dios permaneciera en su casa. Por eso cada vez que el profeta Eliseo pasaba por allí, la Biblia dice que aquella mujer en un momento dado le dijo al esposo: yo necesito que la presencia de Dios se quede en mi casa. Ya yo no quiero que la presencia de Dios pase, yo quiero que la presencia de Dios se quede. La Biblia dice que esta mujer rápidamente le preparó una habitación. Diga conmigo, una habitación. Porque la presencia de Dios no habita en un lugar donde no le preparan habitación. Aleluya. Pastor, ¿quiere decir que le tengo que preparar un cuarto en mi casa? No necesariamente. ¿Por qué? Pregúntame por qué. Porque Dios quiere que la habitación seas tú. Dile al que está a tu lado: tú eres la habitación del Espíritu Santo. Lucha. La Biblia dice que aquella mujer tsunamita, escúchame bien, se enfocó, diga conmigo, se enfocó en la presencia de Dios. Por eso es que lo más importante que tú tienes que tener en tu vida es la presencia de Dios. Lo único que tú tienes que tener en tu vida es el agrado del Rey. Porque si tú tienes la presencia de Dios y el agrado del Rey en tu vida, el trabajo que tú necesitas va a aparecer, el negocio que tú necesitas va a aparecer, el dinero y las finanzas que tú necesitas van a aparecer. Lo que Dios necesita restaurar en tu vida se va a restaurar. Tus hijos se van a restaurar, tu matrimonio se va a restaurar, todo lo que esté torcido se va a enderezar. Cuando la presencia de Dios está en tu vida, todo lo de Dios tiene que comenzar a fluir. Aquella mujer lo único que dijo fue: yo necesito que la presencia de Dios esté en mi casa. La Biblia dice que le preparó una habitación, pero le preparó una habitación no dentro de la casa, le preparó una habitación encima. Diga conmigo, encima. Porque si es importante tener la presencia de Dios en tu vida, también es importante dónde tú la tienes. Pastor, ¿cómo dónde tú la tienes? El problema es que hay muchas personas que quieren tener la presencia de Dios en una gaveta para solamente sacarla cuando la necesitan. Ay, Dios mío. La gente quiere tener la presencia de Dios en el closet para que cuando me convenga me lo pongo y cuando ya no lo quiera me lo quito. Sí, pero sin embargo esta mujer dijo: yo quiero la presencia de Dios encima de mi casa, porque yo sé que si la presencia de Dios está encima, la bendición va a descender sobre... Ay, Dios mío, my God. Alguien que diga: yo lo que necesito es la presencia de Dios en mi casa. La Biblia dice que por cuanto el profeta, representando la presencia de Dios, se quedó en aquel lugar, rápidamente le preguntó al sirviente: ¿qué es lo que esta mujer necesita? ¿Qué es lo que esta mujer necesita? ¿Qué es lo que esta mujer necesita? Mujer, ¿qué es lo que tú necesitas? Que yo hable delante de la gente poderosa para ponerte en gracia, para conectarte con gente poderosa. Esta mujer dijo: no, yo no necesito eso. Yo tengo dinero y yo soy una mujer poderosa en la sociedad. Entonces el profeta volvió otra vez y dijo: bueno, dinero no necesita, fama no necesita, conexiones no necesita. Entonces el siervo del profeta dice: bueno, esta mujer no ha dado a luz ningún hijo.
Entonces viene el profeta y le dice: de cierto te digo que para el año que viene, para esta misma fecha, estarás abrazando un hijo. La mujer se espanta por un momento y le dice: maestro, no me des falsas ilusiones, ya yo estoy muy vieja, no me des falsas ilusiones. El profeta le dijo: no, perdóname un momento, yo no te estoy dando falsas ilusiones. Y en otras palabras, esta mujer le dijo al profeta: es que yo no te he pedido ningún hijo. Y ese es lo maravilloso de la presencia de Dios, que cuando tú habitas dentro de la presencia de Dios y la presencia de Dios está en tu vida, Dios se va a encargar de añadir, de bendecirte y de multiplicar todo lo que tú necesitas, aún sin tú pedírselo. Porque Dios conoce tu necesidad. Dile al que está a tu lado: Dios conoce tu necesidad. Aquí vemos a un rey que estaba mirando la necesidad de Nehemías. Pero ¿por qué el rey estaba mirando la necesidad de Nehemías? Porque si hay algo que el rey hace, escúchame bien, iglesia, ¿por qué activando los Nehemías? Porque los Nehemías, escúchame bien, los Nehemías no son cualquier persona. Los Nehemías son la gente, escucha bien, que cargan un propósito. Diga conmigo: un propósito. Y cuando tú comienzas a descubrir el propósito de Dios en tu vida y comienzas a trabajar en ese propósito, Dios comienza a trabajar a favor tuyo. El problema es que hay gente que quiere que Dios trabaje a favor de ellos, pero ellos no hacen nada para Dios. Aleluya. Por eso yo enseñaba hace varios lunes atrás en los discipulados. Yo decía: ponle un propósito y una razón a tu milagro. Imagínate que tú tienes una enfermedad. Imagínate que Dios te dice a ti, como le dijo al rey Ezequías: bueno, Margarita, te quedan 6 meses de vida. Viene Dios y te dice a través de un profeta, no el médico, un profeta de parte de Dios te dice: bueno, Petra, te quedan 6 meses de vida. 6 meses de vida es lo que te quedan. En ese momento posiblemente lo primero que tú vas a hacer es ponerte a llorar. Lo primero que tú vas a hacer es ponerte quizás a llorar, a reclamarle a Dios o whatever, lo que sea. Pero imagínate que después que Dios te diga a ti: te quedan 6 meses de vida, y tú comienzas a llorar como hizo el rey Ezequías: diantre, Dios mío, me quedan 6 meses, ¿qué hago ahora? Imagínate que luego de eso Dios te pregunta: si yo fuera a extenderte los años de vida, ¿por qué tendría que hacerlo? Viene Dios y te pregunta: te quedan 6 meses de vida, pero si yo fuera a extenderte los años de vida, ¿para qué tú quieres más años de vida? ¿Para qué tú quieres seguir aquí en la tierra? ¿Para seguir durmiendo hasta tarde? Para seguir durmiendo hasta tarde, para seguir en lo mismo, para seguir en el pecado, para seguir en las mismas situaciones, para seguir en los mismos problemas, para seguir en la misma cueva. ¿O tú quieres que yo te extienda los años de vida? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? El propósito de extenderte los años de vida es para servirte. Porque si Dios te añade salud y Dios te añade fuerza y Dios te añade vida, es para que tú le sirvas. La Biblia dice que Dios da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas del que ¿qué? ¿Del que qué? Del que no tiene ninguna. ¿A quién se le acaban las fuerzas? Al que trabaja. ¿A quién es el que se le acaban las fuerzas? Al que trabaja. Imagínese un día, una semana de trabajo para usted, que al final del día usted termina cansado. Usted coge el día para limpiar la casa, pegar la manga y lavar las ventanas y hacer de todo, lavar el carro, los que lo lavan. Yo no, Señor, reprenda al diablo. Imagínese lo cansado que usted se siente. ¿Pero por qué usted se siente cansado? Porque usted trabajó. Y si la Biblia dice que Dios da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna, es porque Dios sabe que el que está cansado es porque trabajó, porque hizo algo. Y Dios está buscando una generación de Nehemías que se levanten a hacer algo. Dile al que está a tu lado: ponte a hacer algo para Dios. El rey inclinó su mirada hacia Nehemías
pero fue por una razón. Escucha bien. El rey inclinó su mirada hacia Nehemías, no porque Nehemías tenía un capricho, quería un capricho como muchos de nosotros, sino porque Nehemías quería trabajar en la obra. Entonces a Nehemías le pasó como a la reina Esther. La reina Esther estaba en el palacio, José estaba en el palacio, y al final del día ellos se dieron cuenta que ellos no estaban en el palacio para disfrutar de la buena vida. Ellos estaban en el palacio porque Dios los colocó en el palacio por un propósito. Diga conmigo, por un propósito. Porque el propósito de Dios en tu vida te va a llevar a muchos lugares, aunque tú no entiendas a los lugares que Dios te lleva o te ha llevado. Cuando el propósito de Dios está dentro de ti, te va a llevar a diferentes lugares. Posiblemente tú vas a terminar en un hospital sin saber por qué estás ahí hasta que le predicas a alguien. Posiblemente Dios te lleva a un consultorio médico sin saber por qué llegaste, pero es para predicarle a alguien. Porque el propósito de Dios comienza a gobernar y a dirigir tus pasos. El propósito de Dios llevó a José al palacio, llevó a Esther al palacio y llevó a Nehemías al palacio. Al final del día, escucha bien, al final del día todos ellos gozaban del respaldo del rey. Todos ellos gozaban del respaldo del rey en su momento. Pero no era por capricho, era porque llegó un momento dado, escúchame bien, porque hay algo que es verdad. Muchas veces tú pasas tu vida ignorando el propósito de Dios. Muchas veces tú pasas la vida quejándote y peleando. Señor, ¿por qué tú permitiste esto? ¿Por qué me llevaste a tal lugar? ¿Por qué permitiste esto en mi vida? ¿Por qué pasó esto otro? ¿Por qué pasó aquello? ¿Cuánto les ha pasado eso? ¿Por qué me traicionaron? ¿Por qué me abandonaron? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Y por qué acá? ¿Y por qué? A todos nos ha pasado, ¿verdad que sí? Pero llega un momento dado en la vida cuando Dios te alinea al lugar correcto y con la gente correcta, que tus ojos espirituales comienzan a abrirse y te empiezas a dar cuenta que dentro de ti hay algo que se llama propósito. Entonces cuando Dios comienza a abrirte los ojos espirituales, te empiezas a dar cuenta que todos los escenarios de tu vida tienen un propósito y tienen una razón. Que Dios permitió todo lo que viviste por una razón más fuerte, por una razón mayor, por causa del propósito de Dios en tu vida. Entonces Nehemías, José y Esther, por causa del propósito de Dios, llegaron al palacio. Pero llegó el momento dado en que cuando se conectaron con el escenario y con la gente correcta, el propósito se activó y se dieron cuenta que ellos estaban en ese lugar porque Dios lo había permitido, por un propósito mayor. Entonces en nuestra vida nosotros debemos entender que Dios no tiene compromiso ni con tus necesidades. Dios tiene compromiso con su propósito. Y cuando tú te comprometes con el propósito, entonces Dios suple tus necesidades. El problema es que muchos de ustedes han querido que primero Dios les supla las necesidades para entonces comprometerse con el propósito. Dile al que está a tu lado, muchas de las cosas que estás esperando de parte de Dios no van a llegar hasta que te comprometas. Dale un fuerte aplauso a Dios, aleluya. Es hasta que te comprometas con Dios. Aleluya. Comprométete con Dios. Y Nehemías estaba en el palacio. Nehemías estaba con un pesar en su corazón porque había un propósito que él quería cumplir. Y mientras él estaba orando para que el propósito de Dios se comenzara a activar en su vida, el rey lo miró, el rey lo observó y dijo: ¿qué te está pasando? ¿Qué es lo que está pasando en tu vida? Entonces, cuando Nehemías se da cuenta de que el rey lo estaba mirando, de que el rey estaba poniendo su mirada en él, la Biblia dice que Nehemías sintió miedo de hablarle. ¿Por qué? Porque Nehemías era un hombre sabio. Y dice en el verso 2, en ese mismo verso 2 del capítulo 2, y yo sentí mucho miedo. Él sintió temor de lo que le iba a decir al rey, pero él se atrevió a hablar
porque él sabía que lo que él iba a pedir no era para él, sino que lo que él iba a pedir era para alguien más. Porque muchos de nosotros estamos todo el tiempo orando, pidiendo para nosotros, pero no pedimos para los demás. Y cuando tú te mueves a orar por lo de otro, Dios va a mover a otro para orar por lo tuyo. Cuando tú te mueves a suplir la necesidad de otros, Dios va a mover a otros a ayudarte con tu necesidad. Porque todo lo que el hombre siembra, eso el hombre cosecha. Aleluya. Entonces Nehemías, escucha bien, Nehemías tenía un propósito en su vida. Nehemías tenía un propósito. Pero hay algo bien importante que nosotros debemos entender. Toda persona que carga un propósito, Dios lo va a conectar a un lugar que tenga una visión. Dios lo va a conectar con gente que tenga una visión. Porque la visión de la iglesia a la que tú perteneces retroalimenta el propósito que Dios tiene en tu vida. Tu propósito y la visión del lugar donde Dios te siembra, tu propósito y la visión que tiene la gente que Dios conecta contigo, se complementa. Escucha bien, se complementa. ¿Por qué se complementa? Porque don Alejandro carga un propósito, Mili carga un propósito, todos los que estamos aquí cargamos un propósito de parte de Dios. Entonces, cuando nosotros nos unimos en la visión de Dios para el ministerio y para las vidas, algo sucede. Y es que nosotros cargamos la visión, pero el rey carga toda la provisión. Pero si nosotros no caminamos en la visión, Dios no activa la provisión. Cuando nosotros caminamos en el propósito, cuando nosotros nos enfocamos y nos casamos con el propósito de Dios en nuestra vida, Dios va a añadir todo lo que haga falta. Dios va a añadir todo lo que tú necesitas, porque la visión activa tu propósito. Escucha bien, Moisés, en la vida de Moisés, la visión era la liberación del pueblo. ¿Y cuál era su propósito? Ser guía, ser líder y ser instrumento. Noé, la visión ¿cuál era? Preservar la humanidad en medio del diluvio. Pero su propósito ¿cuál era? Anunciar el plan de Dios y construir un arca. Esther, la visión era preservar el pueblo de Israel ante el plan de Amán, pero su propósito era pasar por el proceso para convertirse en reina, para interceder por el pueblo. El propósito de Dios está alineado a la visión. Pero uno de los grandes problemas que nosotros tenemos es que nosotros vivimos la vida ignorando el propósito de Dios para nosotros. Venimos a la iglesia, nos gozamos el culto, nos vamos para nuestra casa. Pero la pregunta que yo te hago es, ¿qué estás haciendo por cumplir con el propósito de Dios para tu vida? Muchos de nosotros estamos esperando que el rey conteste nuestras oraciones, que el rey responda a nuestra oración. ¿Cuántos tienen peticiones delante de Dios? Levante la mano. Todos tenemos peticiones delante de Dios, ¿verdad que sí? Todos tenemos cosas que estamos esperando de parte de Dios. Pero la Biblia me está enseñando a través de esta historia que el rey se inclinó ante la necesidad y la petición que tenía Nehemías, mientras Nehemías estaba caminando en la asignación de Dios para su vida. La pregunta que yo te hago en este día: ¿estás caminando en la asignación? ¿Estás haciendo lo que Dios te mandó a hacer? Uno de los grandes atributos, escúchame bien para ir terminando. Uno de los grandes atributos que a mí me encanta de Nehemías, ¿sabes cuál es? Abuela, que a Nehemías Dios no tuvo que venir un ángel para hablarle. Dios no se le tuvo que aparecer en un sueño para hablarle. Dios no tuvo que venir, utilizar un profeta para hablarle. Dios no tuvo que utilizar el pastor para hablarle. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Escucha bien. Lo que quiere decir es que Nehemías, como era un hombre de oración, diga conmigo de oración, diga conmigo de oración. Como Nehemías era un hombre de oración, la gente que vive de rodillas sabe lo que tiene que hacer cuando tiene que hacerlo, aunque Dios no le hable. Ay, Dios, yo no sé si usted lo entendió. La gente de oración sabe lo que tiene que hacer, lo que tiene que decir, lo que no tiene que decir, lo que no tiene que hacer,
aunque Dios no le hable. Porque te tengo noticias. No para todo lo que tú le preguntes a Dios te va a responder. ¿Cómo, pastor? No. Pastor, entonces ¿por qué? Sencillo. Porque tú tienes que evaluar cuál es el motivo de tu pregunta. Hay muchas personas que le preguntan cosas a Dios no por querer obedecerle, es porque quieren tener a quien echarle la culpa cuando las cosas salgan mal. Lo repito de nuevo. Suavecito. Hay gente que le preguntan a Dios no porque quieren obedecerlo. Hay gente que le pregunta a Dios para tener a quien echarle la culpa cuando las cosas no salgan como ellos quieren. Pero te tengo buenas noticias. La culpa no es de Dios. La culpa es... ¿Por qué, pastor? Porque te estoy diciendo que Nehemías, como era un hombre de qué, ¿de qué? ¿De qué? Si era un hombre de oración, la Biblia dice en Nehemías capítulo 1 que Nehemías oraba de día y de noche. ¿Oraba de qué? De día y de noche. Quiere decir que vivía una vida de oración. O sea, en otras palabras, Nehemías no oraba cuando necesitaba respuesta. Nehemías oraba siempre. Nehemías no oraba cuando tenía una necesidad. Nehemías oraba siempre. Entonces, como Nehemías oraba siempre, Nehemías sabía lo que tenía que hacer, aunque Dios no se lo dijera. Porque la gente que ora tiene el discernimiento y la revelación de qué cosas tienen que hacer y qué cosas tienen que decir en el momento justo y en el momento indicado. Hay cosas que por más que tú se las preguntes a Dios, Dios no te va a contestar. Hay cosas que por más que tú le pidas a Dios, Dios no te las va a dar, ni te las va a contestar, ni las va a quitar, ni lo va a hacer. ¿Por qué? Porque tiene que llegar el momento, donde tú tengas la comunión con el Padre, Hijo y Espíritu Santo tan fuerte, que tú sepas lo que tienes que hacer, aunque Dios no te lo diga. Porque el que ora mucho sabe lo que tiene que hacer. Y el que sabe lo que tiene que hacer, Dios no tiene que andar diciendo lo que tiene que hacer. Dile al que está a tu lado, ponte a orar. Voy cerrando. ¿Por qué estás triste? No me parece que estés enfermo, así que debe haber algo que te está causando dolor. Yo sentí mucho miedo, verso 3, y respondí al rey, que viva su majestad para siempre. ¿Cómo no he de estar triste si la ciudad donde están los sepulcros de mis antepasados se halla en ruinas y con sus puertas consumidas por el fuego? Automáticamente, ya, fíjese, hay momentos en la vida, escucha bien, hay momentos en la vida donde Dios no necesita que tú le estés presentando todo el tiempo tu queja. Hay momentos en la vida donde Dios no necesita que todo el tiempo tú le estés presentando lo que te hace falta o cuál es tu queja. Porque ya Dios lo sabe. Ya Dios sabe lo que tú necesitas. Hay momentos que lo que Dios necesita es que tú le adores, que tú le des gracia, que tú te presentes delante de Él con actitud de alabanza y con actitud de adoración. Y Dios mismo, como hizo el rey, te va a preguntar qué necesitas, qué es lo que te está pasando. Entonces, ahí fue que Nehemías le dijo, me pasa esto. Automáticamente la próxima pregunta que el rey le hizo en el verso 4 fue, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga?, le preguntó el rey. Imagínese que usted tiene al gobernador, al alcalde, a Dios de frente a usted y te pregunta qué tú quieres que haga. Seguramente tú vas a sacar el listado de peticiones y tú vas a darle ese recibo. Esto es lo que yo necesito que tú hagas. Pero la gente que ora, mira lo que dice el texto. Así que oré al Dios del cielo. Vuelve y ora. Oró cuando recibió la noticia. La Biblia dice que oraba de día y de noche. Aún el rey le había preguntado qué es lo que tú necesitas. ¿Qué él hizo? Él oró. Antes de hablar y decirle al rey lo que quería que el rey hiciera, él oró.
pastor, ¿por qué oró? Esa es la gran pregunta, ¿por qué oró? Porque para Nehemías hubiera sido fácil. Una pregunta, ¿cuántos aquí con $50,000 en efectivo se le resolvería la mitad de sus problemas? O sea, ay, ya no todo el mundo es santo ya. Levante la mano, sí, levante la mano. ¿Cuántos 50,000 pesos le resolvería la mitad de la vida? 100,000 pesos. No le resolve. Ay, Dios mío. Gracias por la gente sincera. A mí me resolverían bastante. ¿Sabes por qué te hago la pregunta? El que lo necesite, don Alejandro los tiene. ¿Tú sabes por qué te hago la pregunta? ¿Sabes por qué te hago la pregunta? Porque tan pronto alguien te pregunta qué tú necesitas, a tu mente vienen tus primeras necesidades. Pues yo necesito un carro nuevo porque el carro que tengo está dañado, o necesito dinero porque tengo las deudas atrasadas, necesito aquello, necesito whatever, lo que sea que tú necesitas. Rápidamente tu mente procesa tu necesidad o lo que tú crees que es tu necesidad. Entonces muchos de nosotros somos ligeros en pedirle a Dios y no sabemos pedir. Por eso dice la palabra en el libro de Romanos capítulo 8 verso 26 que nosotros no sabemos pedir. Y el Espíritu Santo es el que intercede por nosotros y nos ayuda a orar. Por eso es que es importante, aún antes de tú pedirle cosas a Dios, asegúrate que lo que tú estás pidiendo es lo que verdaderamente necesitas. Porque hay gente que le pide a Dios lo que quieren, pero no lo que necesitan. Hay gente que le está diciendo al Señor, Señor, yo necesito una esposa o necesito un marido. Entonces, cuando el Espíritu Santo escudriña tu corazón, dice, no, él no necesita una esposa, él no necesita un marido, él lo que necesita es sanar su niñez. Señor, yo necesito, qué sé yo, un carro, un BMW, un Mercedes-Benz. Necesito un carro caro, lujoso, una guagua grande, una troca poderosa. Necesito un carro grande. Viene el Espíritu Santo, escudriña el corazón y dice, no, él no necesita un carro caro. Él lo que necesita es aprender a administrar lo poco que tiene para que pueda recibir más. Porque muchos de nosotros confundimos lo que queremos con lo que necesitamos. Y no siempre lo que tú quieres es lo que necesitas. Las peores necesidades que tú le puedes presentar a Dios son las necesidades del corazón. Esas son las peores necesidades. Pastor, ¿por qué? Porque dice la Biblia, no lo digo yo, que engañoso es el que sobre todas las que. O sea, cuando tú le pides a Dios por la necesidad de tu corazón, tú le estás pidiendo de acuerdo a tú. Pero cuando tú comienzas a orar y le pides a Dios, Espíritu Santo, métete en mi tiempo de oración. Escudriña mi corazón y revélale mis necesidades al Padre. Oh, eso es muy diferente. Esos son niveles de oración de sabiduría que usted no está preparado para esa conversación. Pero usted sigue pidiendo marido, chavo, carro, casa y madre y centella. Y por eso es que usted no ve más. Porque hay gente que tiene casa, pero no tiene un hogar. Hay gente que tiene dinero, pero son tan pobres y tan miserables que lo único que tienen es dinero. Porque no se trata de lo que tú quieres en la vida, se trata de lo que es tu verdadera necesidad. Y hay momentos en la vida donde nosotros tenemos que aprender a detenernos y aprender a orar. Y si el rey te pregunta, ¿qué tú quieres que yo haga por ti? Antes de tú abrir la boca, ponte a orar. Y pregúntale a Dios, Señor, tú que conoces mi corazón, ¿cuál es mi verdadera necesidad? Posiblemente nunca, o muchos de ustedes nunca le han hecho esa pregunta, o se han hecho esa pregunta ustedes mismos. Pero yo te hago esa pregunta hoy, ¿qué es lo que verdaderamente tú necesitas?
Que Dios cambie a otra persona o que te cambie a ti. Que Dios te dé más dinero o que simple y sencillamente te enseñe a administrar lo que tienes. Que Dios quite a la gente que está a tu alrededor porque te son de tropiezo, pero lo que verdaderamente tú necesitas es aprender a amar a tus enemigos. Santo. Así que oré a Dios. Antes de abrir su boca, Él oró. Hoy yo vengo a decirte en este día, o más bien a preguntarte, ¿tú estás esperando que Dios te conceda lo que quieres o que Dios verdaderamente te conceda lo que tú necesitas? Ponte de pie. ¿Qué es lo que tú verdaderamente necesitas? ¿Qué quieres que haga?, le preguntó el rey. Así que oré al Dios del cielo. Oré al Dios del cielo. Antes de abrir mi boca, oré a Dios. Nehemías oró, porque Nehemías era un hombre de oración. Y si hay algo que Dios quiere cultivar en nosotros, es una vida de oración. Nehemías sabía lo que tenía que hacer y lo que tenía que decir, porque Nehemías oraba. Dile al que está a tu lado, tienes que aprender a guardar silencio delante de los hombres y preséntate en oración delante de Dios. Deja de pelear tanto. Vamos, dile a alguien, deja de pelear tanto. Los esposos y las esposas, desquítense, vamos, díselo, deja de pelear tanto, centella. Aleluya, ve. Vamos, no, a mí no me aplica eso. Aprendamos a guardar silencio delante de los hombres y aprendamos a vivir una vida de oración. Dile al que está a tu lado, ora más. Ora más. Tienes que orar más. El rey siempre ha estado presto para responder a tu necesidad. El problema es que no estás orando correctamente. Hoy Dios viene a cambiarle el sistema de oración a 2 o 3 aquí, para que empieces a pedir de forma correcta. Cuando aprendas a orar de forma correcta, entonces vas a ver la mano de Dios obrar en tu vida. Vas a comenzar a ver las peticiones de Dios manifestarse en tu vida. Porque muchas veces nosotros atrasamos el cumplimiento de las cosas que pedimos porque no estamos pidiendo correctamente. Pastor, ¿pero por qué se atrasan? Porque cuando tú pides de forma incorrecta, lo que le estás demostrando a Dios es que tu corazón no está preparado para recibir lo que Dios te quiere entregarte. Entonces, cuando tu mente, cuando tu corazón, cuando tu espíritu no está preparado, Dios tiene que hacerte esperar. ¿Cuántos de nosotros en algún momento dado hemos estado pidiéndole algo a Dios o esperando algo? A mí me ha pasado y no llega y no llega, y mientras estamos con el afán no llega. Pero entonces cuando le decimos al Señor, Señor, ¿sabes qué? Que se haga tu voluntad, y soltamos y le decimos, Señor, que sea como tú quieras. Y cuando hacemos eso, entonces pasan las cosas. Entonces vemos como que la cosa fluir, la cosa moverse. Porque Dios está esperando no que simple y sencillamente ore a lo loco, sino que ores de la forma correcta. Por eso es que Cristo estableció en la oración modelo: Padre, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Por encima de todo lo que yo pueda querer, por encima de todo lo que yo pueda estar esperando, por encima de todo lo que yo pretenda ver de parte de Dios, yo tengo que aprender a querer la voluntad de Dios para mi vida. En el nombre de Jesús de Nazaret. Habrá alguien que pueda levantar su mano en este día y declarar en el nombre de Jesús de Nazaret: aunque me duela, aunque a veces no sea fácil, aunque a veces sea duro, yo quiero que se haga tu voluntad en mi vida, la cual es buena, agradable y perfecta.
Aunque haya momentos donde la voluntad de Dios parece que es dura, parece que no es fácil de tragar, tenemos que entender que cuando le cedemos el control al Señor de nuestra vida, todo obrará para bien. En el nombre de Jesús de Nazaret, el Rey está atento a tu necesidad. El Rey está atento a tu clamor. El Rey está atento a lo que tú necesitas. El Rey está atento a lo que estás orando. Pero tienes que cambiar tu forma de orar. Tienes que cambiar tu mentalidad. Tienes que cambiar tu actitud. Y comenzar a decirle al Señor: yo suelto lo que quiero y abrazo lo que necesito. Lo que tú tienes para mi vida, eso es lo que yo quiero. Lo que tú tienes para mi vida, eso es lo que yo quiero. Levanta tu mano y dale 5 segundos de alabanza y 5 segundos de adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque hoy Dios te lo está diciendo: estoy atento a tu necesidad. No estoy atento a lo que quieres, pero sí estoy atento a tu necesidad. El Rey te está diciendo: no estoy atento a lo que quieres, pero sí estoy atento a tu necesidad. Vamos, dale 5 segundos de alabanza.